Tienen la hoja del programa, ¿verdad? Y en el programa vienen unas ligas. Y en esas ligas, una de ellas, pues, tiene muchos videos de ocasiones anteriores, que sí me interesaría que, pues, eh, los fueran bien. O sea, lo que quiero explicar es muy sencillo. No somos muchos. Tenemos eh, em, conocimientos diferentes. Yo no me puedo realmente ir muy lejos. No voy a dar un curso de termodinámica, porque no es un curso de termodinámica. Y seguiré haciendo un esfuerzo de que, pues, si entre ustedes está un economo, pues que no se quede aislado, o un biólogo, o cualquier otra profesión que hicieron una carrera, pero no en física. Entonces, por supuesto que me es más sencillo, más fácil, este, hablarle a una audiencia de físicos. Pero también ha ocurrido, sobre todo con este tema que es de muchas disciplinas y esta misma dinámica no lineal, pues yo quisiera que quienes estén realmente interesados, pues tengan actividad autodidacta. Se presta para actividad autodidacta. Cuando yo primero me interesé en dinámica no lineal, eh, pues tenía yo información varia, pero no información precisa. Y y lo que hice, pues, fue funcionar de manera autodidacta. Entonces, sí, para uniformizar, digamos, los participantes, y yo sí quisiera recomendarles que, dado que hay acceso a los videos previos y a otros artículos ya publicados, unos pues son de divulgación y por lo tanto están en un lenguaje muy accesible, hay un par de ellos. Otros son los que son artículos de revisión. Los artículos de revisión son muy útiles porque ahorran al interesado eh, muchas búsquedas y mucho trabajo. También ya le echaron un ojo a este archivo en PDF, que es un glosario sencillo de dinámica no lineal. Este glosario, por favor, léanlo. Quienes no tienen experiencia en dinámica no lineal, es una dinámica no lineal muy sencilla de presentar, de establecer. Ya lo vimos aquí, no, la que estamos viendo es una que, pues, hasta podría estar en desuso respecto a otros temas actuales de dinámica no lineal, pero curiosamente es la que está hecha a la medida, justo a la medida, para lo que yo me he interesado y mis colegas se han interesado, y lo que quiero o busco que ustedes también se interesen. Entonces, ya lo vimos, un diagrama de flujo que no puede ser más sencillo, que es una función de una sola variable, bueno, de dos variables, parámetro de control y la que va a representar las posiciones de las trayectorias. Y todo lo que se hace es composición de función, la operación. O sea, si ustedes saben qué es una función, y saben componer funciones, pues ni siquiera vamos a hablar de funciones continuas y derivables, no vamos a hablar de muchas cosas. Es algo que tiene un inicio muy sencillo
Y lo estoy diciendo precisamente a quienes eh, pensé yo, quienes no son físicos. Y entonces, pues, tienen ese glosario que les va a decir que es un atractor, que les va a decir que es el exponente del diápono, les va a decir que es tal cosa y tal otra, y pues rápidamente. Este, yo no tenía hace tiempo conocimientos de dinámica no lineal y me fue muy sencillo ser autodidacta. Y eso es lo que les estoy pidiendo, porque no es algo así realmente fuera de lo común. Bueno, entonces, esta exposición, yo mismo estoy sorprendido conmigo, pues ha sido un poco larga su introducción, la he repetido. Y también me daba cuenta sobre todo cuando empecé, nosotros somos de diferentes orígenes y no los quiero perder en la discusión y pues la manera de que yo tampoco esté repitiendo muchas cosas, que ustedes me digan, esto es pan comido, o esto ya lo sabemos. Entonces, miren, como material introductorio, antes de entrar ya a cuestiones típicas de sistemas complejos, que son las que quiero ver con ustedes, hay dos asuntos que quiero describirles como preámbulo. Y uno de ellos es el de la dinámica en la transición al caos, y el otro es el de la dinámica que ocurre cuando se empieza en posiciones que no corresponden a los atractores, y la dinámica es precisamente el viaje hacia los atractores. Y ya les mencioné que estas dos temas de dinámica no lineal en este tipo de sistemas, mapas que se iteran, pues no estaban detallados suficientemente en la literatura y curiosamente nos han servido a nosotros muchísimo. Entonces, hablamos de este mapa cuadrático, el mapa logístico, hablamos de sus atractores. Sus atractores se presentan en este diagrama muy conocido, aunque no conozcan los detalles y lo puedan interpretar en toda su extensión, pues es un diagrama de bifurcaciones que trae esta cascada de duplicación de periodos. Y lo que nos importaba, o nos importa, es ver qué ocurre en ese punto de acumulación en la duplicación de periodos. Los periodos van aumentando como si fueran subiendo una escalera y como potencias de 2. Y la transición al caos ocurre cuando se alcanza un periodo que ya es 2 a la infinita. Y más allá, el comportamiento es irregular o caótico. Entonces mostrábamos esa ruta al caos, y esta fue la última lámina la vez pasada en la cual pues bien, miren, vamos a ver esa cascada de duplicación de periodos y vamos a graficarla de una manera poco común. Vamos a graficar ese mismo diagrama de bifurcaciones en escalas logarítmicas, y las pueden leer. En la ordenada están las posiciones en valor absoluto, porque el dominio de la función del mapa está entre -1 y 1. Y en la abscisa, en el eje horizontal, se hizo una combinación apropiada de lo que es el parámetro de control, que es la letra mu, el parámetro de control mu. El mapa ya lo habíamos mostrado, es simplemente 1 menos el parámetro de control mu por la variable x, que es el espacio de fase generado por la variable x, al cuadrado. Y el mapa se define entre -1 y 1, x entre -1 y 1,
y en x igual a 0 está el extremo del mapa. Y pues la abscisa, ese mu sub infinito, es el valor del parámetro de control en el punto de acumulación de la cascada de duplicación de periodos. Es ahí donde el periodo alcanza su límite, mu al infinito, y tiene cierto valor para en ese diagrama, y tiene muchísimas cifras decimales, y pues sí es un reto para quien está trabajando en la práctica, pues agenciarse ese valor del parámetro de control mu sub infinito, pues con muchas cifras decimales. Y entonces, pues ahí se ven los diferentes periodos, cómo van apareciendo, se llaman bifurcaciones de tenedor, pasa de 1 a 2, y claro, no se ve claramente por la escala logarítmica, pero van acumulándose muchas posiciones de los periodos cada vez mayores en la parte superior del panel izquierdo. Ahí se van concentrando, no se puede ver con mucha claridad, mientras que los valores cercanos, de las posiciones cercanos al máximo o mínimo de esa función, por ser logaritmos, se van a menos infinito. Y agarra esa forma, y pues están señalados ahí estos diámetros. Diámetros son intervalos, intervalos que tienen una longitud. Entonces, cuando es periodo 2, mueve uno el parámetro de control hasta que una de las posiciones sea el 0. Y con este mapa que estamos trabajando, la otra se coloca en el 1. Todas las posiciones de periodo 2 para ese valor del parámetro de control, que son los llamados ciclos superestables o superciclos, es simplemente el 0 y el 1. Y en esta escala, pues el 1 ahí lo pueden ver arriba, y el 0 pues se va a menos infinito por la escala logarítmica. Y si avanzan con el valor parámetro de control y llegan a periodo 4, se detienen ahí donde otra vez una de las 4 posiciones es el extremo de la parábola, que está en el 0, x igual a 0. Entonces, ahí no se ve, pero pues ven que es como un pozo que se angosta, y uno de los valores pues es menos infinito porque es 0, logaritmo de 0 es menos infinito, y hay otro valor en ese tenedor que ahí está pintado, y quedan otros 2 valores que apenas se ven, ¿verdad? Apenas se ven por ahí arriba. Otro vuelve a ser el 1, y el otro pues es un número menor que 1. Hay 2 diámetros. El que está ahí pintado, que se llama D20, y hay uno que ya no se pintó, que está encima, arriba. Y así se van sucesivamente en este panel, en escalas logarítmicas, y están señalados ahí los que se llaman diámetros principales o intervalos principales, que son los que tienen como una de sus posiciones el 0, y por eso pues su logaritmo es menos infinito. Y lo interesante es que se ven alineados, ¿verdad? En esa gráfica, y ustedes podrían pasar una recta inclinada sobre pues esos circulitos blancos. Y si tienen más cuidado, pues pueden mover esa regla sin cambiar la pendiente, y van encontrando otras posiciones, una serie de posiciones. Muy bien. Y en el panel derecho, que ya lo habíamos mencionado también la vez pasada, y tenemos una cosa diferente. Tenemos una trayectoria que empieza en x igual a 0. La posición inicial, el valor de x inicial está en x igual a 0. Y
parámetro de control mu se le está dando justo el valor ahí en ese límite que es el punto de acumulación, que es la transición al caos, y los circulitos vacíos van representando las posiciones. La primera posición es el 0 y no se ve. La que sigue está en el 1. La que sigue, y tiene ahí unas etiquetas, 1, 2, 3, 4, 5, se ve que va bailando, ya habíamos visto detalles de esta gráfica. Y el caso es que en estas escalas logarítmicas, que vuelta es el valor absoluto de la posición en la ordenada, en la abscisa ahora tenemos el logaritmo del número de iteraciones, t. Y y creo que ahí llegamos la vez pasada, ¿verdad? En que vimos que también se alinean en escalas logarítmicas y les pueden pasar una recta, y entonces podemos decir que esa trayectoria, que es muy especial, esa trayectoria está formada por subsucesiones de posiciones, de la forma, de tal forma que aparecen como rectas diagonales. Y pues ya ahí nos detuvimos, ¿verdad? Y resulta ser que esos dos paneles cumplen con que las diagonales que ya mencionamos coinciden, coinciden en que tienen la misma pendiente. Y eso es lo que está aquí debajo, que dice que las D minúsculas de cada diagonal, el índice que nos dice en qué diagonal estamos es la letra K, y las subsucesiones en la trayectoria en el borde del caos son iguales y son de la forma alfa, un número universal que lo determinó Mitchell Feigenbaum, es negativo 2.51 algo, pero estamos viendo nada más su valor positivo alfa a la menos k. Y van a decir, bueno, pero eso no es ley de potencias, ¿verdad? Alfa a un exponente, pues es una exponencial, es una función exponencial. Pero se nos están alineando en escalas logarítmicas, o sea que debe tener también una manera de expresarse como ley de potencias, porque las leyes de potencias en escalas logarítmicas forman rectas, ¿verdad? Entonces ahí está el hecho de que esas diagonales todas tienen la misma pendiente que está dada por ese número alfa, y ahí nos quedamos, ¿verdad? La lámina que sigue, eh, eh, como está apareciendo allí, añadió algo más, está diciendo que la sensibilidad a condiciones iniciales se usa la letra griega xi, xi sub t, o sea que depende del número de iteraciones, es como ya vimos también su definición, ¿verdad? Es la derivada de la posición en la iteración t con respecto a la posición original en valor absoluto. Esta también, igual que la trayectoria, resulta ser de la forma ese mismo número alfa a una potencia k, o sea, como una exponencial, pero positiva. No es negativa, no es una recta positiva. La que está viendo ahí, pues estamos diciendo que es eso. El X, fíjense, eh, aquí viene un truco que nada más es por la razón porque les señalo esta lámina. Es un truco que nos sirvió enormemente. Fíjense, estamos partiendo de esta cantidad que es alfa a una potencia k, y la k va, si ustedes quieren, 1, 2, 3, 4, va como los números naturales. Y lo que está escrito aquí en la tercera línea es que pueden arreglar, si ustedes gustan,
esta cantidad alfa a la potencia k de la manera que está escrita a la izquierda, que como siempre ocurre cuando las cosas ya están calculadas, las presenta uno para ser más inmediato y no presentar todos los pasos. Pero lo que les dice esta expresión es que esa cosa tan sencilla que es la constante alfa elevada a ese número natural, lo pueden escribir como lo ven ahí, como sumarle a uno t el número de iteraciones, dividida entre un número non, que es 2L más 1, elevada a un exponente que sea ese cociente del logaritmo. Entonces, si no lo creen, lo pueden corroborar inmediatamente. Si, ¿Cómo lo pueden corroborar? Pues tomen logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho. Si lo toman del lado izquierdo, pues les va a dar k logaritmo de alfa, ¿verdad? Y si lo toman del otro lado, les va a dar logaritmo de alfa entre logaritmo de 2, por el logaritmo de lo que está entre los paréntesis. Se me olvidó decirles que el, el t, claro, es de la forma, fíjense, el t es de la forma en que vienen estas, la primera diagonal tiene el t igual a 1, el 2, el 4, el 8, el 16. Quiere decir que el t, como está en la primera línea, es de la forma L igual a 0, 2 a la k. Es de la forma 2 a la k, 2, 4, 6, 8, 10. Y si quieren ver la siguiente diagonal, pues dice, no sé si pueden ver, dice 3, 6, 12, etcétera. Y entonces, pues lo pueden leer aquí, pues sería L igual a 1, que da 3 por 2 a la k, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, etcétera, ¿verdad? Como hemos dicho ya muchas veces, es el número de iteraciones. Se acostumbra a llamarle el tiempo. No es un tiempo, pero se va iterando. Es un número natural que va de uno en uno, ¿no? Entonces, si le toman los logaritmos y sustituyen t, fíjense qué fácil. Si yo sustituyo este t, que está escrito como 2L más 1 por 2 a la k menos 1, lo pongo donde está el t, se me cancela con el denominador 2L menos 1. Entonces, además me queda 2k menos 1, ¿verdad? Y ese menos 1 se va con el 1 que yo puse al principio. Entonces me da 2 a la k. Entonces, habiendo tomado logaritmos, de dar logaritmo de, de alfa entre el logaritmo de 2 por logaritmo de 2 a la k, que es k logaritmo de 2. Se van los logaritmos de 12, me queda logaritmo de alfa igual al logaritmo de alfa y ya lo corrobora. Ese juego nos permite escribir alfa a la k como una exponencial deformada. Recuerden la definición de la exponencial deformada, la vimos la vez pasada. Esa exponencial deformada era 1 más 1 menos q por x, todo eso elevado a la 1 entre 1 menos q. Entonces es una exponencial deformada si ponen ustedes que ese q es 1 menos logaritmo de 2 entre logaritmo de alfa, y si ese lambda q con superíndice L es esta cosa muy sencilla, logaritmo de alfa, logaritmo de 2 entre 2 a la L menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo? ¿Se acuerdan que les dije que la mecánica estadística tradicional, en realidad, está expresada, se expresa por dos funciones que le dan forma a la mecánica estadística ordinaria, que son la exponencial y el logaritmo?
Y aquí estamos viendo que las diagonales estas, que son subsucesiones de la trayectoria, aparecen no como exponenciales, sino como eh, exponenciales Q. Entonces, ahí está escrito, mira, la exponencial Q está escrito aquí abajo, no me había dado cuenta. Es lo que les quise decir la vez pasada. También se puede demostrar, no está en esta lámina, el panel izquierdo con el que empezamos, también bueno, lo pueden ver inmediatamente. Si las D mayúsculas son iguales como intervalos, como longitudes a las D mayúsculas, y van como estas exponenciales alfa a la menos K, pues también se pueden escribir como exponenciales Q. Ese es un punto que les quiero señalar, que es útil para lo que vamos a ver. Modula la Q para... Bueno, lo que hicimos es un ejercicio bastante particular. Fíjense, esta gráfica de posiciones que está en escalas logarítmicas, se nos alinean subsucesiones de posiciones, son leyes de potencias en la variable t, que es el número de iteraciones. Pero vemos que en escalas logarítmicas se nos alineaban subconjuntos de esas posiciones. Y precisamente se nos alinean cuando la abscisa pasa de ser 2 a la 0, que es 1, a 2, a 4, a 8, a 16, es decir, 2 a una potencia, que es un número natural, que es K. Entonces, cuando T, que va corriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da un valor que es de la forma 2 a la K, como 8, como 16, como 64, como lo que ustedes gusten, entonces es que me sale de un punto de vuelta. El primero está en 2 a la 0, el siguiente está en 2 a la 1, el siguiente está en 2 a la 2, y sigue uno viendo todos ellos hasta que uno de ellos está en 2 a la 8, 2 a la 10, 2 a la 20. Entonces, la ley de potencias está ahí claramente, exclusivamente para las posiciones cuando el t no es cualquier número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es cuando es de la forma 2 a una potencia, que se van espaciando cada vez más, 256, 512, etc. Cuando las posiciones están fuera del 2 a la K, no Sí tienen eso. están, Ah, es que cuando... pues aquí están todas. Aquí sí está en la primera diagonal. Aquí sigue en la primera diagonal, pero en la siguiente ya no. Y luego la siguiente menos. Y la siguiente tampoco. Y la siguiente tampoco, ya voy en 7. Pero cuando llego a 8, obedece. Entonces, entre 4 y 8, o entre 2 y 4, entre 4 y 8, entre 8 y 16, está en otras partes. Pero en esas otras partes, pues las puedo ver cuando es 3 por 2, aquí está. Cuando es 3, cuando es 3 por 1, cuando es 3 por 2, cuando es 3 por 4. Entonces es el non 3 por 2 a la K. Y los demás, pues ya será el non 5 por 2 a la K. Entonces, sí, aquí está la siguiente diagonal. 5, 10, 20, etcétera, porque es 2. Entonces, así se forma, tiene esa estructura y esa estructura, pues la estamos aprendiendo simplemente por graficarla. Y entonces veo que es exponencial si la veo cada vez que vuelve a entrar en una diagonal que escogí, pero es exponencial Q si la voy siguiendo, ¿verdad?
Y la exponencial Q es una función que asintóticamente, para ciertos valores de Q, es ley de potencias, asintóticamente. Pero, ¿cuál es el valor de esto? Pues aparentemente no tiene ningún valor para empezar. Es una curiosidad matemática. Estoy diciendo, pues se puso usted a invertir su tiempo viendo una trayectoria con este tipo de mapa cuadrático, le movió el parámetro de control, se logró colocar ahí donde es el punto de acumulación, que supone que es cuando pues ya termina lo periódico y un poquito más empieza lo caótico. Estoy en esa frontera, ahí quise entretenerme, obtengo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues ir consiguiendo ese valor parámetro de control y conocerlo muy bien ahí para que no nada más les dé 1000 posiciones, sino 10,000 o 100,000, pues ya depende de ustedes. Y luego pues empezar a analizarlo y luego pintarlo como lo pintamos y luego empezar a, dicen, pues qué paciencia tiene usted. Sí, porque pues a mí lo que me gusta es perder el tiempo y lo estoy perdiendo de esta manera. ¿Y qué encontró usted? Pues encontré que ya sé cómo es esa trayectoria, ya sé que está hecha de familias y esas familias tienen, ocupan esos valores muy precisos del número de iteraciones. ¿Qué es lo que hace la trayectoria? Está bailando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. La estoy viendo en valor absoluto y luego la estoy viendo de la manera que ya describimos y dice, pues, bravo, lo felicito, hurra, ¿y eso para qué sirve? Pues, ¿qué me importa para qué sirve? Ya veremos. Y entonces, una de las cuestiones que uno dice es, bueno, yo puedo escribir esos pedazos de trayectoria, esas diagonales, como una función. Y dice, pues, ¿qué función? Pues esta que yo le llamo exponencial deformada. Dice, pues, qué chiste. Nadie conoce esa función que es una exponencial deformada. Pues es esta, así se define. Este, bueno, pues usted sabrá y ya la tiene uno. Y luego vamos a ver otro tipo de propiedad en que aparece su función inversa, que es el logaritmo deformado. Dice, ahora sí que se está usted divirtiendo con esto. Lo curioso es que pasando el tiempo y tomando otra, a lo mejor uno dice, bueno, es que ya alguien me dijo, yo no sé más, mucho de mecánica estadística, pero me dijeron que la mecánica estadística de los estados de equilibrio hay dos funciones, una inversa de la otra, que son las que reinan ahí. Y entonces, ahorita vamos a ver, decimos, qué curioso, porque en este caso tan particular, que es esta trayectoria de este mapa, que es conocido para la gente que hace dinámica no lineal, estamos encontrando que las trayectorias, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, obedecen no una exponencial, sino una exponencial deformada. ¿Y eso para qué sirve? Eh, pues para ser sinceros, para nada. Y ahora le vamos a mover un poquito más y vamos a encontrar que también aparece su función inversa. Pues, si está usted jugando con esa función, tarde o temprano va a tener usted su función inversa. Y entonces dicen, bueno, tengo este par de funciones que aparentemente nada más son de interés para cierto aspecto del tema de la dinámica no lineal. Y yo les he querido vender como si fuera un producto que es muchísimo más. Y eso es lo que vamos a finalmente a comprender, que detrás de esto, estas trayectorias están obedeciendo ni más ni menos que una generalización de la mecánica estadística.
Entonces dicen, ¿de veras? Sí, sí. Y si quieren, pues lo vemos en tanto detalle que los convenzo. Dicen, bueno, pero ya nos convenció, ya nos desmenuzó todo a tal grado que pues le tenemos que decir que sí, pero está usted jugando nada más con un objeto matemático. Está usted viendo esta llamada transición al caos. Y yo me he enterado que la mecánica estadística es algo que usan los físicos para el mundo real, para los fenómenos naturales, para cuando un sólido se convierte en líquido o un metal aislante se convierte en metal conductor o para ese tipo de cuestiones. Y entonces les digo ya de plano, fíjense que empezando nada más jugando con esto, vamos a acabar con que tenemos una generalización de la mecánica estadística. Y entonces van a decir, como dijo persona que conozco muy bien y vamos a hablar mucho de él, Constantino Salis, dice pues es que esto es nuevo y la naturaleza se debe quizá comportar de acuerdo a esta generalización. Y entonces la comunidad científica le dijo, si hubieran sido mexicanos le hubieran dicho brincos 10. Y él lo dijo hace 40 años, yo creo. Y le dijeron, pues, a ver, demuéstralo. A ver, muéstranos. Y pasaron 4 décadas para llegar a la conclusión de que se tienen fenómenos naturales que le obedecen, al mismo tiempo que el interés por los sistemas complejos se desarrollaba independientemente. Y entonces lo que ya les mencioné en la introducción es, pues que curiosamente, esto juega un papel central. Entonces, pues estamos en la introducción, estamos, pues, sí, miren, esta lámina lo que está diciendo, bueno, ¿qué pasa si su mapa, que tiene un máximo cuadrático, pues ya no lo tiene cuadrático? ¿Qué tal si ya no es una potencia 2? ¿Qué tal si es otra potencia 3 o 5 o 1.5 o raíz de 2? Y entonces, pues, dice, sí, vamos a estudiar también eso porque nos encanta invertirle tiempo a estas cosas. Entonces ya no es 2, es cualquier otro número y es ese Z que aparece ahí, pero y ahora no los voy a... Y sí que esto se generaliza a toda una familia de mapas, a muchas otras. Luego, aquí les estoy poniendo, esta no es exactamente la sensibilidad de condiciones iniciales, pero era para mostrarles que, ¿se acuerdan que había mostrado una gráfica? La puedo buscar, la puedo volver a mencionar, pero ya la vieron, que era parte de la definición de exponente de Lyapunov, que se llamaba tasa de expansión, que es la sensibilidad a condiciones iniciales, es la derivada, el valor absoluto de la derivada de la posición en el tiempo t con respecto a la posición en el tiempo cero. Una derivada. Y luego el valor absoluto. Y luego el logaritmo. Y eso se llamaba tasa de expansión y se veía que una serie de puntos que les mostré, que se los puedo volver a mostrar, ya están ahí en lo que tienen ustedes como videos, y que tradicionalmente si se divide entre t, el número de iteraciones, es la definición del exponente de Lyapunov, que los mostré la vez pasada, y que si la dinámica es caótica,
esa función, la sensibilidad a condiciones iniciales como función de t del tiempo, es una exponencial que crece. Y si es una dinámica periódica, es una exponencial que decrece exponencialmente. Y en un caso el exponencial de Lyapunov será un número positivo, en el otro es un número negativo, y en este límite, pues no es ni el uno ni el otro, es simplemente cero. Y aquí están las gráficas, se las mostré la vez pasada. No sé por qué tiendo a... Son las cebras. Aquí estaban, miren. Aquí está esa tasa de expansión. Y esto es lo que llamó la atención eh, eh, muy, con mucho vigor. Y por eso es que nuestros colegas en esas décadas abandonaron este problema, no lo resolvieron en detalle, porque esa tasa, esa derivada, que es la sensibilidad a condiciones iniciales, ese valor absoluto de esa derivada, es una función muy obediente, que a lo mejor no empieza arremedando un exponencial, pero rápidamente con el número de iteraciones, obedece y se vuelve un exponencial. Y aquí no obedece a nadie. De hecho, conforme el número de iteraciones crece, se rehúsa a cada vez más a hacer una función, como son las funciones biunívocas, ¿no? Bueno, para cada valor un solo valor. Y que el exponente de Lyapunov, que lo que está escrito aquí, se va a cero. Bueno, algo nuevo. Pues resulta ser que, miren, en lo que vimos, perdón, eso fue lo que vimos. Ya no escribimos lambda como el exponente de Lyapunov, que se acostumbra a darle esa letra griega, sino un subíndice q, de tal manera que sabemos que la exponencial deformada cuando q vale 1 se vuelve la función exponencial. Entonces, lambda sub 1, lambda sub q con q igual a 1, pues es el coeficiente de Lyapunov ordinario, el exponente de Lyapunov ordinario. Y lo que estamos escribiendo aquí le pusimos un subíndice q, porque nos da un q que no es 1, es 1 menos logaritmo de 2 entre el logaritmo de alfa. Ese es el resultado que nos da. Y luego, pues nos daba también que dependía de ese número L, que es el que nos dice de qué diagonal estamos hablando. Entonces, fíjense, lo que se logró aquí fue, a sabiendas de que el exponente de Lyapunov conocido, lambda sub 1, se anula en la transición al caos, cosa que se sabía, lo calcularon y se anula. Nosotros lo que estamos haciendo con esta trayectoria es que eh, hay una generalización del exponente de Lyapunov. O sea, es otra física en el sentido de, pues cuando sale el gallo del corral, pues luego hay otros gallos que salen a gobernar, ¿no? Y aquí sale el gallo del corral porque se está anulando, se hizo cero. Estamos en una situación donde el mero mero se hizo cero. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Donde ya se hizo cero. Pues aparecen otras cosas. Y es ese que estamos llamando lambda Q. Y decimos, bueno, entonces, para el mapa es un solo Q. Sí, claro, porque el mapa, todos los que tengan un extremo cuadrático van a tener el mismo alfa y van a dar el mismo 1 menos logaritmo de 2 entre logaritmo de alfa, todos. Pero estaba ese número L,
que nos decía la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal, entonces también depende de L. Y quiere decir, depende de cómo estamos viendo de, de qué posiciones estamos viendo. Luego voy a abundar en eso. Entonces, el gallo se hizo cero. ¿Y apareció otro? No, aparecieron muchos. Y eso los físicos le llaman un espectro. Es un conjunto de ellos. Y son los que están surgiendo. Aquí les voy a mostrar ese mismo resultado. Es básicamente el mismo resultado. Esta parte de aquí es la que corresponde a la trayectoria, a la primera diagonal. Y esto que está aquí es lo que corresponde a haber hecho la derivada de esa trayectoria, que es la sensibilidad a condiciones iniciales. Las dos dan exponencial deformada. Una es una exponencial que decrece, porque eso es lo que vimos, esas diagonales decrecen. Y la otra, cuando menos en el borde de la gráfica esa que mostré, en el borde es algo que crece. Y aquí están los resultados. Tienen diferente Q, las dos son exponenciales Q, pero eso es porque el recíproco, o sea, una crece y otra decrece, pues resulta ser que una es recíproco de la otra y las dos son exponenciales deformadas, pero tienen diferente valor de la deformación, que son este y este otro valor, que aquí están dados, este y este otro valor. Y luego se hizo una gráfica, aquí está la exponencial deformada, y se mostró para la diagonal principal quién es ese lambda Q. Aquí el L es el menor valor, L igual a 0. Se corroboró numéricamente lo que se hizo de manera analítica. Ahora esto se los voy a platicar. Esto se los voy a platicar. Todo esto tiene en el material que tienen ustedes, están los artículos de revisión y están los artículos originales, o sea que pues quienes estén realmente interesados pues los ven y me preguntan a mí y si ya no me queda otra pues se los desgloso aquí. Aquí lo que estamos viendo fue esto nos sirvió mucho. Bueno, primero se obtuvo esa sensibilidad a condiciones iniciales de esas trayectorias. Luego se obtuvo este exponente de Lyapunov nuevo, que tiene su índice Q, que depende de la L. Ahí se está viendo el caso más sencillo, L igual a 0, que es la primera diagonal, la diagonal principal. ¿Qué quiere decir sensibilidad a condiciones iniciales ahí? Pues que se pone dos trayectorias, o si quieren un intervalo de trayectorias, pero nada más se fija uno en los dos extremos de ese intervalo. Uno se puede poner en las posiciones que son las de la diagonal y el otro muy cerquita para el cálculo numérico, ¿no? Entonces, fíjense, esto lo voy a desglosar un poco más adelante, pero quiero nada más presentar primero el resultado. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Pues en la práctica se consigue uno el valor del parámetro de control y ve uno una trayectoria, la que está dentro del atractor, que sabemos que x igual a 0 es una de las posiciones del atractor, pues es muy fácil ponerle al programa x igual a 0 y sale esta gráfica que ya vimos que es la cebra. Pero ahora para calcular la sensibilidad a condiciones iniciales, para corroborar estos resultados que hicimos analíticamente, pues hacemos lo que se debe hacer, la derivada. ¿Qué quiere decir? Pues que agarro
dos posiciones iniciales, una, digamos, en x igual a 0 y la otra muy cerquita, para ver si las trayectorias se van juntando o se van acercando. Y como ya vi, pues agarro maña y nada más veo las trayectorias a los tiempos de la forma 2 a la n. No las voy a ver a otros tiempos porque andan por otro lado las trayectorias. Y luego, pues, llevo esas dos posiciones iniciales cada vez más cerca y me da un número y corroboro, fue aquella otra gráfica que les mostré antes, de que sí, sí da lo que debe ser. Y da rectas porque, mire cómo se está graficando, las escalas no son cualquiera. Aquí, las escalas, para ver que esto se alinee, pues grafico, fíjense, si yo grafico esta cantidad, logaritmo Q de xi de t, pues me debe dar una recta. Y si la divido entre lambda Q, pues me tiene que dar una recta con pendiente 1. Es lo que se hizo aquí, es la corroboración. Pero luego, se hizo lo siguiente, y se los voy a decir de palabra, porque ya vi que no aparece ahorita en esta lámina, diciendo, es que es importante un teorema que lleva el nombre de un ruso. Su primer nombre es Ya y el segundo es Pesin. ¿Qué fue lo que hizo este matemático ruso? Lo que hizo fue ver cómo evolucionaban trayectorias de sistemas no lineales. Podían, digamos, trayectorias muchas en un intervalo, pero las estudiaba matemáticamente, o sea, no nada más numéricamente, y decía, ¿se puede asignar una entropía a trayectorias? Dice, sí, este, vamos a definir una tasa de incremento de entropía. Simplemente se, eh, a ver, fíjense, ¿cómo trabaja uno entropías? Pues de la mecánica estadística tradicional, que es, o en teoría de información, la entropía de Shannon. Seguramente la han visto antes. No es la que se mide en un laboratorio con un calorímetro y con cuestiones de estilo, es una que se calcula a partir de una distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo asigno un número que va a resultar ser real positivo a una distribución de probabilidad? Es lo que es teoría de la información o entropía de Shannon o información de Shannon. Tiene una distribución P de una variable, de un índice P sub I. Tiene una distribución de probabilidad. Y la definición de entropía es S igual a menos la sumatoria de la probabilidad P sub I por el logaritmo de P sub I. Esa es la... Si su subíndice no es discreto, y no es una variable continua, son números reales, pues esa sumatoria se vuelve una integral y tienen la integral de la distribución P de X por el logaritmo de P de X y le cambian el signo, menos. Y eso es lo que se considera que es una entropía. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la distribución de probabilidad es una es uniforme, que todos los eventos tienen la misma probabilidad? Pues es una
probabilidades en el intervalo que esté definido para, para los eventos, todos los valores del evento, todas las probabilidades de los diferentes eventos son idénticas. Esa P sub I es una recta horizontal para todo valor de I que, que para ese intervalo, ¿no? Y si es continuo, pues es para todos los valores de X, desde el inicial hasta el final. Es una distribución uniforme. Y saben ustedes que si toman la definición que ya hablamos, la de P sub I, logaritmo de P sub I, entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Pues, ¿cuántos eventos tengo? Pues W mayúscula, eventos. Entonces, cada probabilidad que son iguales, pues es 1 entre W. Todos tienen la misma probabilidad, 1 entre W, este, eh, para todos los valores de I. Es una distribución uniforme. ¿Y qué le pasa a la entropía? Pues sustituyan P sub I por 1 entre W. Entonces ponen menos sumatoria 1 entre W, logaritmo de 1 entre W. Y rápidamente ven que hay W sumandos, se les va con el 1 entre W y menos logaritmo de 1 entre W es logaritmo de W. Entonces la entropía de ordinaria, podría decir de Shannon, porque lo estamos usando su fórmula, es simplemente el logaritmo de W. Y eso es lo que está en la tumba de, de Boltzmann, que está a las afueras de Trieste. Es un castillo de ruido muy bonito, el Duino, y ahí está, y ahí y se lee. Y no pusieron P, menos sumatoria de P sub I, logaritmo de P sub I, porque pues, yo creo que hubiera costado más la lápida. Nada más pusieron logaritmo de W. Entonces, diciendo, bueno, ya con eso, que es lo que sabemos, vamos a poner vamos a hacer nuestro ejercicio numérico con nuestro programa, vamos a poner muchas posiciones. En este mapa que ya sabemos que lo pongo las posiciones en cero, pongo la posición en cero, itero y se me va al 1. Y de ahí se me va a ir al otro sitio y va a ser la cebra. Bueno, pues voy a poner un pequeño intervalo de posiciones iniciales. Voy a poner 1000 o si se le antoja, pues ya ponen más en su ejercicio numérico. ¿Y cómo las voy a distribuir? Pues de manera uniforme, porque podrían no distribuir las posiciones iniciales igualmente espaciadas en el intervalo. Podrían concentrarlas más en una esquina o en el centro. Pueden ustedes iniciar un cálculo numérico de muchas trayectorias en un pequeño intervalo alrededor del cero, pero las pueden distribuir igualmente espaciadas. O sea, tienen la misma probabilidad original. Y entonces las iteran y ven a ver qué pasó después de la primera iteración en t igual a 1. Pues están todas arriba cerca del 1 porque todas se van al 1 y las ven y a la hora de verlas dicen, bueno, pues se apachurraron. El intervalo que ocupan todas esas posiciones iniciales es de menor longitud, porque es donde está la parte más concentrada del multifractal. Ah, pero quiero ver qué pasó con la distribución de ellas, porque la puse uniforme. Entonces la ven y dicen, pues sí está más pequeño el intervalo, pero sigue siendo uniforme. Ya vi las posiciones y son... Bueno, pues vuelve a iterar. Entonces, pues se va a t igual a 2 y vuelven a ver
la distribución y dice, pues la sigo viendo uniforme. Este, nada más que ahora se expandió un poquito más, no tanto como al principio. Y luego dice, bueno, vuelve a iterar. No, 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 no quiero t igual a 3, porque t igual a 3 se va, según yo ya sé, a otra parte quiero ver t igual a 4, porque quiero ver cómo va evolucionando mi distribución inicialmente uniforme, cuando los tiempos de iteración son de la forma 2 a la n, nada más. Y lo hace uno y los ve y se lleva la gran sorpresa de que sigue siendo uniforme en un intervalo o más que se va expandiendo. Y entonces, pues voy a calcular la entropía. Y dice, pero no calcules el logaritmo de W. ¿Por qué no agarramos esta entropía, que es la inversa de, es que no la tengo aquí ahorita pintada, sino la vamos a estar viendo, pero fíjense que ya hablamos de está bien que no esté escribiendo, ¿verdad? ¿O si quieren que escriba? La entropía de Shannon o la de Boltzmann, en términos de probabilidad, es menos sumatoria P sub i, logaritmo de P sub i. Otra diferente es entropía. Ya no le pongo subíndice 1, sino subíndice Q. Sería 1 entre Q menos 1 por la sumatoria de P sub i a la Q menos 1. Se las voy a mostrar, no se preocupen, porque yo lo que quiero es transmitirles el resultado. Dice, esa es la entropía que propuso este señor de apellido Sales, que la propuso en los años 80. Y que luego se vio que mucha gente de teoría de la información y en diferentes campos, pues lo dijeron, no, pues esta entropía ya también la había usado este checoslovaco de nombre Havda Chabar, y también lo usó un hindú, etcétera. No, pues sí, todos ellos la usaron, pero ahora quien la está promoviendo es este otro señor, porque la está promoviendo en una dirección diferente. Pero todo lo que le estoy diciendo es que, lo que le estoy diciendo es que tiene esa expresión, que ahorita se les dije de palabra, y entonces es P a la Q, P sub I a la Q. ¿Quién eleva probabilidades a una potencia? Y todo el mundo siempre tiene una información parcial, porque para entonces ya habían entrado en escena en muchos áreas el tema de los multifractales. Entonces, por ejemplo, piensen en la manera siguiente, que va a ser interesante. Dicen, pero ser gente de corte práctico. Por ejemplo, pues yo ya hice mi trabajo de campo y fui a ver el número de especies que había y cuántas de esta especie, cuántas del otro, etcétera, y había unas muy escasas y había otras muy numerosas. Hay una especie dominante, digamos, por si fuera algo de biología, pero no tiene por qué ser biología, podría ser economía o podría ser, no vamos ahorita a abundar, pero dicen, es que me pierdo con los datos porque hay unas que son muy escasos en comparación de otros, digamos, estamos hablando, digamos, de especies, por decir algo. Son muy escasos y los veo, no se ven. Cuando veo el conjunto de las operaciones, y bueno, pues una técnica que se empleó de forma empírica fue elevar esa probabilidad a una potencia.
Las probabilidades son números menores que 1, ¿no? Entonces, si evalúan, si elevan a potencias eh, mayores que 1, se van a cero, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes sobreviven? Pues aquellos que eran los más probables, ¿no? Y quienes estoy borrando del, del mapa, pues las que eran probabilidades muy pequeñas, ¿no? Eso sí, nada más quiero ver las dominantes, ¿no? Pero ¿qué pasa si elevo a una potencia que sea menor que 1? ven más las pequeñas. Se ven más las pequeñas. ¿Y qué les pasa a las más grandes? Se van. Entonces es como un buen botón para sintonizar. Yo quiero ver lo más escaso, pues eleva las posiciones, las probabilidades a potencias menores que 1. No, yo quiero nada más ver lo mero mero, lo que domina, pues al revés. Eso se empleó en diferentes áreas de una manera, digamos, inteligente, pero sin pretensiones. Pero simplemente, ¿cómo le hago para ver más claramente eso que no me aparece muy claro? O todo esto me está molestando y lo quiero sacar de foco, quiero nada más ver lo principal. Pues haces eso. Y al tiempo, otro sector digamos, de matemáticos, de geómetras, eh, piensen en Mandelbrot o piensen en gente después de Mandelbrot, hicieron algo semejante. Este, ya no tengo un fractal que tiene una dimensión fractal, tengo un objeto que es de hecho como una distribución de probabilidad que tiene un dominio o un soporte fractal. Y entonces hay regiones que tienen muy poca probabilidad, hay muy pocos puntos ahí, está muy raro el conjunto de es geometría, el número de puntos, posiciones ahí casi no hay. Y hay otros que están muy compactos, muy apelmazados. Entonces también emplearon eh, el hilo negro se redescubre 10 veces y elevaban potencia a la Q. Y mi colega Salis, su fórmula, que yo creo que lo motivó, porque tengo la información, fue en este instituto en el 85, fue después de una conferencia sobre multifractales, a la hora del café, estaba un profesor explicándole a alguien más joven, postdoc o estudiante de posgrado, y ponía P a la Q, probabilidad a la Q. Seguramente le estaba diciendo multifractal es esto, y para sacar las dimensiones generalizadas, elevar la Q, etcétera, por allá. Y él se le ocurrió. Cuando hablo de multilateralidad todavía estamos en el borde del caos. Sí, Eso me lleva no lo hice. Uno puede decir, los multifractales se estudian, digamos, como conjuntos de geómetras, como conjuntos de puntos, sin meter dinámica no lineal. En particular, Mandelbrot, por ejemplo, que acuñó la palabra fractal, este, no trabajaba con dinámica no lineal, sino hablando de geometría, conjuntos de puntos. Se puede. Y de hecho existe mucha literatura de fractales y de multifractales eh, sin alusión a la dinámica no lineal. Por ejemplo, esta cuestión de un fractal, pues es esta cuestión de los litorales, para hablar, por ejemplo, de algo concreto, litorales de la costa de alguna región,
y que se va aproximando cada vez con más detalle, y pues lo que se supone que es un literal que tiene longitud, eh, la longitud de un litoral, se, se lleva a escalas cada vez más finas, y cambia de tener dimensión lineal a ser un objeto que tiene una dimensión mayor que uno. O, por ejemplo, hablando de cuestiones relacionadas con metabolismo de plantas, en el Instituto Santa Fe, que tampoco usan dinámica no lineal, es esta cuestión, digamos, del aparato respiratorio, puede ser humano o no humano, o aparato circulatorio, y, y se tienen datos de, bueno, sin esto es nada más queriendo describir objetos que se ramifican y luego llegar a conclusiones que sí guardan relación con la realidad. Por ejemplo, eh, sí, de metabolismo, que muchas veces metabolismo se piensa, pues es esa disipación de energía, que pues se dice, pues lo más sencillo es pensar que pues esa energía se está contenida en un ser que tiene volumen, y digamos a la primera de cambio dice uno pues está perdiendo energía a través de su superficie. Está a una temperatura en la que hay un gradiente de temperatura, y está perdiendo energía simplemente por estar. La pobre iguana no está soleada y se tiene que asolear, ¿no? Este, y entonces uno diría, pues, eh, a mí se me hace que la disipación de energía de ese metabolismo va a ir como con una potencia de 2/3, porque un exponente de superficie dividido entre un exponente de volumen. Y ahí vienen tratamientos tempranos, digamos, de leyes de metabolismo en plantas y animales. Pero luego se veía que pues no era 2/3, sino que se sacaba mucho más a 3/4. Y otros tipos de personas dijeron, no, lo que pasa es que el sistema circulatorio se ramifica tanto, tanto para llegar a todas partes en el volumen, que esa ramificación es tal que lo que tienen como superficie los, los capilares, va a llegar un momento como el litoral de ciertas costas, en que pues van con exponente 2, pero si se siguen ramificando, pues van a cruzar la barrera y se le va a ir el exponente a 3. Y eso quiere decir que el volumen que están encerrando los capilares, que es de dimensión 3, conforme aquello se ramifica cada vez más finamente, pues el contenido está pasando de, de dimensión 3 a dimensión 4. Y entonces, pues, es tan eficiente, en los pulmones menos, no llegan tanto, pero digamos en los sistemas circulatorios, pues llega, es que realmente son sistemas de capilares ramificados, que, que pues su volumen llega a 4, crece con un exponente 4 y su superficie con un exponente 3, y da el 3/4 de la ley de Kleiber, digamos. Y dice, pues está raro porque al final de cuentas, cuando ya llegan a la piel, pues otra vez van a tener que aterrizar en, bueno, somos de 3, pero esos ejemplos, y hay otros de cajón, estas hojuelas, digamos, de nieve de Koch,
que forman un fractal geométrico. Pero lo que yo me refiero es que los fractales y los multifractales, su literatura se movió y maduró fuera de la dinámica no lineal. Eso es lo que yo digo. Y alguien dice, no es cierto, porque aquí está este artículo que dice no sé qué. Ah, pues no lo conocía. Pero en general todo lo que conozco no y no nada más por mencionar a Mandelbrot, sino, por ejemplo, a Kadanoff en Chicago, mecánico estadístico. Entonces, es curioso, el borde del caos, el que estamos viendo, el que va a ser nuestra manera de trabajar, es un conjunto de posiciones multifractal. Entonces coincide. Es un conjunto de posiciones multifractal. Y la cebra nos ayuda a visualizarlo de una manera ideal, porque hagan de cuenta que ese conjunto de puntos, pues está ahí a oscuras, no lo veo. Y es la trayectoria que empecé en x igual a 0, la que, como si fueran foquitos, me empieza a iluminar. Si es que estamos juntando cosas. Yo ahorita me concentré a decir que dinámica no lineal y multifractales, que existían gentes independientemente trabajando conjuntos de puntos, o sea, geómetras, y yo estoy hablando de dinámica no lineal, donde generalmente no hay entropía. Sí hay, ahí estamos juntando me estoy repitiendo un poco, la primera cuestión, que resulta ser que este borde del caos no se ha explotado suficientemente su multifractalidad. Y luego viene esta cuestión de entropía y de autoorganización, ¿verdad? Mencionaste autoorganización. Y expresas una duda de cómo es que, qué cosa, qué. O sea, ¿cómo tendría que ser lento en esas estructuras autorganizadas? Yo entendería que Bueno, primero me llama la atención lo de autoorganizadas porque no he llegado yo en mi exposición a nada que se autoorganice. Pero persiste tu comentario de que habría una entropía asociada y que si esa entropía crece o decrece. Y ese punto sí es muy interesante, porque voy por partes, porque sí vamos a encontrar esta gran novedad de, de, de decrecimiento de entropía. Sí hay, lo que estás mencionando, sí, va a haber decrecimiento de entropía. Y para de una vez acabarlo, estos sistemas disipativos precisamente tienen atractores y sus atractores no cubren totalmente el intervalo original de posiciones iniciales para trayectorias. De hecho, la dinámica, que es la otra parte que no hemos visto, la dinámica hacia los atractores, tiene esa característica de que hay muchas posiciones que definen a la función que es el mapa, que no forman parte del atractor para ese valor del parámetro de control y que realmente el atractor es un subconjunto del dominio de la función donde se define el mapa. Entonces, si a mí se me ocurre siempre poner muchas trayectorias y muchas de las posiciones no pertenecen al atractor con el que estoy funcionando, el atractor con el que estoy funcionando depende del valor de mu. Voy a tener ese diagrama de bifurcaciones del mapa logístico es precisamente un atractor por cada valor de mu. Hay un atractor para cada valor de mu. Y hay atractores que pues nomás es un punto de todo el intervalo entre -1 y 1.
Y hay otros, pues, que son, el número de puntos del atractor son 2 a la 2 millones. Y pues también es un número finito. Y en el borde del caos, ya el número de posiciones es 2 al infinito. Entonces, es un infinito de puntos, pero no cubren todo el intervalo, porque el intervalo es números reales. Y vamos a ver, y ese atractor ya lo mencionamos, sin probarlo. El atractor en la transición al caos vía duplicación de periodos, dije que era un multifractal. Y sí, vamos a ver que es un multifractal. Un multifractal tiene una medida menor que la de los números reales. O sea, el mapa logístico en muy igual a 2 hasta el final, cuando se tiene toda la banda, ese mapa con muy igual a 2, que se llama mapa de Ulam, tiene como atractor todo el intervalo de definición del mapa, desde -1 a 1. Tiene carne y hueso. Y va uno bajando el parámetro de control y se va reduciendo el atractor, va dejando partes fuera. Y luego peor, se rompen 2 bandas y deja ya un hueco adentro. Y luego se rompen 4 bandas y va a dejar otros 2 huecos nuevos. Entonces va perdiendo el, del intervalo de los números reales -1 a 1, va disminuyendo. Pero las bandas que todavía existen, 8 bandas o 32 bandas o 256 bandas, todavía son intervalos de números reales. Es decir, tienen carne y hueso. O sea, la medida, lo que sería la dimensión de un atractor de 256 bandas, es todavía la medida de los números reales. Aunque son muchísimo menos que en el intervalo de -1, ¿no? Es 200, bueno, muchas veces menos. Se van angostando, se van haciendo intervalos cada vez más pequeños, pero todos son de carne y hueso. Entonces, en términos de medida, o si ustedes quieren, de infinitud, siguen teniendo tantos números como los números reales, aunque ya nada más sean intervalitos muy pequeñitos. Sí, sí, así podrías decirlo. ¿Y qué ocurre cuando llego a la transición al caos? Todos esos intervalos, todas esas bandas, es lo inverso de duplicación de periodos, es ahora duplicación de bandas. Las bandas van creciendo como 2 a la n, pero sus longitudes van decreciendo, se van haciendo más pequeñitas. Y al final, al, al llegar el número de bandas a 2 a infinito, casa con el periodo 2 infinito del otro lado del diagrama de bifurcaciones y es una costura perfecta, punto a punto. O sea, no embonan de una manera perfecta y es cuando el número de bandas se va a infinito, pero su ancho de los intervalitos se va a 0. Y ahí resulta ser que ya tiene ese conjunto de puntos una medida inferior, se dice que es de medida 0, respecto a la medida de los números reales. Y entonces una de las cuestiones que puedo ir adelantando es que si tienen la mecánica estadística de Boltzmann y Gibbs y dicen, pues vamos a darle en la torre, vamos a frustrarla, a negarla, dice, pues ya nada más puedes visitar la mitad de tus configuraciones, se ríe a carcajadas. Ahora ya nada más puedes visitar un cuarto de tus configuraciones, sigue igual. Y luego se va 1, 2 a la tanto, 2 a la tanto, 2 a la tanto, y sigue habiendo
mecánica estadística de Boltzmann y Gibbs, aun cuando son muy pequeños intervalos, sigue valiendo. Y es hasta que se vuelve multifractal, bueno, hasta que tiene medida cero respecto a los reales, que aparece una mecánica estadística diferente. Ahora, la cuestión que mencionaste de que si va a decrecer la entropía, pues la podemos ver de golpe de la siguiente forma. El atractor tiene mucho menos posiciones, aun cuando es caótico, tiene mucho menos posiciones que todo el intervalo de división del mapa. Y ya cuando se rompe en dos y tiene una brecha en medio, pues ya nada más son dos cachos. Se van, ya, aún ahí, si yo lo que hago es pongo trayectorias en todas las posiciones del intervalo real de -1 a 1, en la computadora pues pondré muchísimas, pero las, las reparto. Pongo una distribución uniforme entre -1 y 1. Y pongo el valor del parámetro control grande, que sean 8 bandas o 4 bandas o 2 bandas, o todavía una banda, pero ya eh, eh, de menor longitud. Entonces, esas trayectorias, por acción del atractor, porque esa dinámica es avanzar y terminar finalmente ya nada más en las posiciones del atractor. El diagrama de bifurcaciones, cuando es periodo 1, yo puedo poner todas las trayectorias que yo quiera entre -1 y 1. Y el atractor no tiene más que una y única posición. Y pongo millones de millones, o basta poner 100, para que yo vea la evolución de esas trayectorias, y esas trayectorias van a tener que terminar a número de iteraciones infinito en un solo punto. Esa es una cosa que pueden hacer con su computadora rápidamente. Periodo 1, periodo 2, periodo 4, pueden poner las trayectorias que estamos hablando de dinámica hacia los atractores, y estoy diciendo que pues, yo quiero poner ensamble de posiciones iniciales en todo el dominio del mapa, a sabiendas de que el atractor cubre mucho menos posiciones que todo el dominio del mapa. Estoy poniendo el mapa logístico en periodo 2. El atractor tiene nomás dos posiciones, y está una en 0 y una en 1, es un superciclo. Y estoy poniendo lo que se ve en negro, posiciones entre el 0 y 1, y hago el experimento numérico, y ahí van avanzando, y se forma una brecha. Aquí hay unos rebeldes, porque aquí está una cosa que vamos a ver que se llama repulsor, y entonces se abre, y se pierde todo lo que está en blanco, menos estas dos posiciones, se pierden. Entonces, como si yo quiero calcular una entropía, y estoy poniendo una distribución uniforme, entonces el logaritmo de W no va a funcionar. O sea, estoy perdiendo configuraciones. Luego, aquí tengo el parámetro de control más grande, periodo 4, y pongo igual barro de posiciones iniciales, y mi computadora me está siguiendo las trayectorias y me dice, píntame un punto donde van avanzando con el número de iteraciones, es el número de iteraciones, hasta 300 iteraciones. Y primero se me forma una brecha, y luego se me forman dos brechas. Y al final quedan nada más 4 posiciones. Y luego, aquí está periodo 8.
se van formando brechas sucesivamente. Primero una, luego dos, luego cuatro. Se van formando las brechas como 2 a la n, familias de brechas cada vez más angostas, se van formando sucesivamente. Y aquí tengo periodo 16, aquí tengo periodo 32 y voy a presentar. Miren, esta es muy bonita. Esto no lo hemos visto, pero aquí lo que estoy haciendo es esto que estamos hablando. Estoy poniendo inicialmente, estoy dividiendo el intervalo entre -1 y 1 en intervalitos. W de ellos. Inicialmente, W sub 0 es el número inicial de intervalitos. Muy chiquitos. Y luego estoy colocando posiciones iniciales en cada intervalito. A lo mejor puse 100,000 intervalos y pongo una posición inicial en el centro de cada uno de esos intervalitos. O en el cálculo numérico pongo, no, quiero poner 10 posiciones iniciales en cada intervalo. Y ahí va, porque ese es el número NB. Y entonces corro el programa y las trayectorias están así, formando esas brechas, están formando esas brechas sucesivamente. Y entonces mi programa cuenta cuántos de los intervalitos todavía tienen trayectoria ahí adentro. Porque hay unos que ya no pueden tener porque se están abriendo las brechas, se van a quedar vacíos. Se van quedando vacíos muchos de los W intervalos. Y entonces, aquí está en escala logarítmica el número de iteraciones y aquí está también en escala logarítmica el número de intervalitos que todavía al número de iteración T poseen trayectorias que no están vacíos, todavía tienen trayectorias. Y entonces veo para periodo 2, que es lo negro, cómo evoluciona y se me vacía. Este es el número, ya es muy chiquito. Y luego veo periodo 4 y es lo rojo. Entonces veo que primero hace una ondulación y luego se me vacía y acaba en 4 puntos. Al final ya nada más son 4 puntos. Y luego en verde está periodo 8 y en azul periodo 16 y en amarillo periodo 32. Un experimento numérico. Y me está diciendo cómo se están vaciando. Y si yo, para hablar de entropía, si yo mencionara el logaritmo de W, pues va decreciendo porque W va decreciendo. Se está vaciando, se está metiendo al atractor. Lo que pasa es que como son escalas logarítmicas, me da aquí ondulaciones, cada vez una ondulación más, que son esa formación de nueva familia de brechas más angostitas, lo que vimos antes. Y a buen ojo, pues le veo que pues esas ondulaciones les puedo poner una recta en medio, o tangente por arriba, o tangente por abajo, una ley de potencias. Y entonces aquí digo, es que yo sé, aquí hay invariancia ante cambio de escalas, es ley de potencias. ¿Y esa cómo me la como? Entonces digo, es que existe invariancia ante cambios de escala continua. Continua es aquella como en un punto crítico, el calor específico. Y si yo puedo medir el calor específico, a temperaturas alejadas del punto crítico. Y agarro desde 10 grados del punto crítico. Y va subiendo el calor específico. Y agarro ese intervalito, veo que empieza a subir el calor específico. Y ahora quiero ver, no entre 10 grados y el
donde es el punto crítico, sino nada más 1 grado. Entonces apachurro el intervalo y sube. Y luego quiero ver en 1/10 de grado y tengo que apachurrar y me va dando, y eso se llama invariancia de escala continua. Pero hay otra invariancia de escala que se llama discreta. Por ejemplo, el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor es, tómate un intervalo, rómpelo en 3 y quita el de en medio. Los dos que te quedaron, rómpelo en 3 y quita los de en medio. Y ahí sí, pues estoy dividiendo de a 1/3 y me estoy quedando nomás con 2 de 3. Si no, no construyo el conjunto de Cantor. Y esa es invariancia de escala discreta, porque A eso se refiere cuando dice yo creo que sí. Mm, Mira, no me voy, estoy diciendo así como, como queriendo, pero no tanto. Pero el punto es, ¿cómo es ya ven que la invariancia de escala da fractalidad y la fractalidad da leyes de potencia. Y aquí estamos viendo una ley de potencias. Pero ¿cómo distingo uno entre el otro? Y ese es el punto que yo creo que te va a dar la respuesta. ¿Qué, y estas ondulaciones me dicen algo, pero es que hay leyes de potencia donde el exponente es complejo. Y cuando el exponente es complejo, tienen invariancia de escala discreta. Y hay leyes de potencia donde el exponente es real. Entonces, si el exponente es complejo, lo ponen como, como, como amplitud por E a la I tanto, ¿no? Y entonces, esa amplitud baja como ley de potencias, pero el E a la I tanto ondula, pero ondula en escala logarítmica. Entonces aquí tienen la, este, las ondulaciones, vienen porque ese exponente es complejo. ¿Y qué quiere decir que sea complejo? Quiere decir que es un fenómeno de invariancia de escala fijo, discreto. ¿Y qué es lo que es discreto en este mapa? Pues que estas cosas ocurren como 2 a la n. O sea, no se me van a abrir nuevas brechas hasta que llegue yo a tiempos que ya maduró el 4 o el 8 o el 16, como vimos en estas gráficas, rapidito se abría una brecha. Y luego un poco más tardado se abrían 2 brechas más chiquillas, más delgadas. Y luego más tardado, y esa cuestión es una invariancia de escala discreta que aparecen muchas cosas, muchos fenómenos no de dinámica, pero aquí sí, aquí está apareciendo también. Y termino para decirles, porque voy muy lento, fíjense que esto fue un parteaguas, y ya no más lo voy a decir por decirlo. Dice, bueno, se está vaciando el intervalo. Estoy yéndome hacia el borde, bueno, no me estoy yendo al borde de caos, me estoy yendo poquito a poco, cada vez periodos más altos, y estoy generando estas curvas, y está bajando el W, y fíjense que el que baja bien, el que sirve, no es logaritmo de W. Vamos a ver qué es logaritmo Q de W, porque estamos en estas escalas logarítmicas. Pero lo más interesante es que yo quiero ver, pero esta cosa de recapitulación que ya les mostré un poquito nada más, yo quiero ver, es que es la dinámica hacia el atractor, que no es lo mismo que la dinámica dentro del atractor. Pero pueden estar relacionadas la dinámica hacia el atractor con la dinámica dentro del atractor, pues quizás sí, quizás no. Pero estaba diciendo, bueno, se están abriendo brechas y ya vimos esto de los diámetros. Los diámetros era la dinámica dentro del atractor. Y esta gráfica es la dinámica hacia el atractor.
Y entonces dice uno, si yo sumo los diámetros, no me va a dar todo el intervalo, porque el periodo 4 tengo nomás 2 diámetros, uno grandecito y uno más chiquito, y tengo algo en medio. Esa es la brecha. Bueno, eso no es, pero ver, o cuando ya tengo 4, ya tengo más intervalos y tengo más brechas. Y entonces digo, ¿será posible? Entonces estoy con que si puedo yo medir, W se va haciendo chiquito. Y entonces viene el Landsat diciendo, ¿será posible que el W, que es la dinámica del atractor, a lo mejor ni está relacionado, sea posible calcularlo como dinámica dentro del atractor? ¿Qué cosa yo conozco que es dinámica del atractor? Por los diámetros. Y a lo mejor, pues van apareciéndome, estos diámetros me están apareciendo a tiempos de 2 a la n. Entonces, primero sumo el primer único diámetro, y luego los otros 2 diámetros, y luego los otros 4 diámetros. Los voy sumando, es una sumatoria de diámetros, y se reproduce esto. Entonces tenía yo un estudiante de doctorado, Álvaro, que era muy bueno para llegarle al parámetro de control con muchas cifras decimales, y decía que no puedes, aquí sí puedo, aquí no puedes, aquí sí puedo. Puedes calcular el parámetro de control primero con suficientes cifras decimales del periodo 2 a la 12 en el superciclo de periodo 4096. Dice, ya lo tengo. Ahora, ¿puedes calcular los diámetros? Bueno, vamos a calcular los diámetros. Entonces, son 2000 y pico diámetros. 2048. Entonces, ahí están los diámetros. Y los diámetros los calculó. Esos miles es lo gris. Son los diámetros. Y dice, pues ya calculé los diámetros para hacer esta sumatoria que está aquí. Entonces esos diámetros, píntalo, no, ordénalos, pon de chicos a grandes, porque son de diferentes tamaños. Ordénalos, sortéalos de chicos a grandes. Entonces, primero, el más grande es 1, y luego los que siguen, y los fue graficando y dio esto en azul escalonado. ¿Y estos números cuántos son? 1, 11, 55, bla, 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 acabo otra vez. Y ya, pues la binomial, lo que habíamos visto de la binomial que iba saliendo, pero no son terrazas horizontales, porque les dije que ese multifractal no era, les hablé, regresamos y lo vemos, pero aquí resulta ser que el multifractal del borde del caos no obedece, sí quiere obedecer la binomial, pero eso sería que estos diámetros fueran todos de la misma longitud. Pero no importa, vamos a entrar a esto en detalle. Lo que quiero decir es que ya que estaban ahí, o sea, calculó los diámetros desde cuando era 1 hasta cuando eran 2000 y pico. Y entonces se pudo hacer la corroboración de que podíamos calcular la W con esta fórmula. Y esto lo desmenuzaremos porque nos va a importar. Nos va a importar. Y el punto es que manejando esa suma por un cierto número de años y con otro trasfondo, resultó, es que esta suma tiene la facha de una función de partición. Vamos a tratarla como si fuera una función de partición. Y hubo que decir, pues estás mal de la cabeza porque estás sumando longitudes de intervalos nada más. Sí, pero se ve como función de partición. Y resultó ser que nos dio precisamente
Y para los que manejan mecánica estadística, esta sería, si este Q fuera igual a 1, sería la función de partición canónica de un sistema termodinámico. Y por ahí nos fuimos para hacer una conexión de esta dinámica hacia los atractores, conectándola con esta mecánica estadística, que no es la ordinaria, pero es la generalizada. Y pues por ahí se fue y pues no estaba mal, hasta que llegó al punto que se volvió uno de los que yo les llamo los 12 signos del zodiaco, porque lo que vino en la mente fue lo que me preguntabas. Y esto de la autoorganización, por un lado, no, no va con la segunda ley de la termodinámica, parece ir en dirección contraria, pero por otro lado, pues la vemos por todos lados, hasta que nos morimos, ¿no? O sea, y aquí vuelve igual, si no le damos de comer a este mapa, eh, se muere. Estará organizado o no. Y luego vemos ese punto. Pero el punto es este proceso, porque aquí el punto, seguía yo una manera de pensar de este galés Doyle Farmer del Instituto Santa Fe en Nuevo México y que ya está en Cambridge ahora, pero él hace décadas decía, para entender la autoorganización, ¿por qué no construir un modelo sencillo de algo para hacerlo como un programa de cómputo y dejar correr el programa de cómputo? Sencillote. Y que el programa de cómputo precisamente nos diera de manera clara que se está autoorganizando algo. Y y esa cosa la describió muy bien, diciendo, no entendemos esto de la segunda ley, no entendemos la autoorganización. Él, siendo una persona muy particular, decía, vamos a nada más ver algo sencillo, ver que ocurra de manera espontánea en un programa que lo corro y diga, pues sí, está de párvulos, está muy tonto, pero lleva la autoorganización. Lo hizo espontáneamente. Y entonces, 20 o 30 años después bueno, él lo escribió en los 90, lo sacamos de aquí, pero de una manera, porque el asunto es quién paga, como si va a un restaurante, quién paga la cuenta. Porque si la entropía decrece, pues ¿de quién decrece la entropía? La entropía que estaba ahí originalmente del sistema original, digamos, termodinámico. Simplemente decreció o entró alguien y dijo yo pago la cuenta. O sea, está ocurriendo un proceso paralelo que salda, o sea, está ocurriendo algo, aquí lo vamos a ver porque es uno de los 12 temas que quiero presentar en este taller. El asunto es que lo que tenemos y lo que publicamos es que sí, el pobre sistema original le están disminuyendo la entropía, está perdiendo la entropía, pero en manera paralela surge una nueva fuente de entropía que empieza a contrarrestar. Y si llegan al final a lo que ustedes, si son muy ya tomados por el folclore de los sistemas complejos y la criticalidad autoorganizada de Per-Bach, digamos, va a llegar aquí, se va a tocar el punto y va a llegar al punto en que hay un empate. No gana la nueva generación de entropía
nunca gana, pero empata. Llega y ocurre. Cero. Bueno, todo lo que se perdió se vuelve a ganar, según nosotros. ¿Y qué pasa si se deshace una cascada de duplicación de periodos? ¿Qué pasa si se deshace? Se deshace todo. ¿Cómo lo mantengo un rato? Pues métele nuevas trayectorias, como darle de comer. Y ¿y cómo salió? Está por hacerse entonces se hizo, ¿ustedes conocen el demonio de Maxwell? Pues introdujimos una familia de demonios de Maxwell simplemente para llegar. Lo dejamos así, nos vemos mañana.